Ora, muito boa noite a todos, muito obrigado por terem estado aqui durante toda esta sessão que foi fantástica e acabo-nos agora a proceder ao encerramento com a leitura da declaração que será adotada nesta reunião e ainda ouvir algumas palavras muito importantes de alguns membros desta mesa. Primeiro que tudo, até porque tem um compromisso inadiável e por isso talvez não consiga ficar até ao fim desta sessão, começaria por dar a palavra ao representante da Sra. Ministra do Ambiente, o Sr. Diretor-Geral Paulo Vasconcelos Dias Correia, Diretor-Geral do Ordenamento do Território. Sr. Engenheiro. Posso ir ali, sim. Queria começar por agradecer o convite do Fórum Mundial 21, em nome da Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, para aqui estar, em particular o Dom Amálio de Marichalar. Queria cumprimentar a mesa, em particular o Sr. Presidente da UCLA e também Presidente do Conselho Municipal do Maputo, e todos os membros da mesa, para não demorar, peço desculpa. E gostava de dizer o seguinte: nas tarefas que me incumbem, como Diretor-Geral do Território em particular, no âmbito do Ministério a que pertenço, estamos empenhados em dar sequência prática a uma série de preocupações que já vêm das conclusões do Rio+20, designadamente de três recursos que são, penso eu, fundamentais neste século XXI: a água, a energia e a informação / conhecimento, a informação processada como conhecimento que nos é útil. E, nesse sentido, toda a legislação que tem a ver com o ordenamento do território e com o ambiente está a ser revista e, designadamente, no ordenamento do território já existe, e muito em breve será tornada pública, uma nova lei de bases do ordenamento do território e das políticas de solos, e que visa, no fundo, permitir uma atuação diferente da administração pública, que depois, em legislação complementar, será traduzida a nível operacional, designadamente uma coisa que nunca existiu em Portugal, que é um plano setorial dos riscos, sejam eles os riscos naturais, os riscos causados pelo homem. No fundo, sempre que o homem altera o território, está a alterar os riscos de origem natural e muitas vezes a introduzir outros riscos. Muitos desses riscos são controláveis através da engenharia, da arquitetura, daquilo que a tecnologia hoje nos permite, mas há outros riscos que, a acontecer a catástrofe, causam desequilíbrios irreversíveis naquilo de que dispomos, nos recursos naturais de que dispomos. As alterações climáticas e uma estratégia para as alterações climáticas é fundamental, mas as alterações climáticas, no fundo, o que fazem é acentuar esses riscos. Eu diria que já foi aqui discutido amplamente o conceito de sustentabilidade. Os franceses não gostam dessa palavra ao ponto de usarem outra, que é durabilidade, também não sei se é melhor, mas aqueles três pilares originais do relatório Brundtland talvez não sejam os mais indicados, no meu entender, talvez por vir do território. Eu prefiro o território, a socioeconomia e o ambiente como os três pilares originais, digamos assim, mas não são menos importantes a cultura baseada no conhecimento e no conhecimento secular e no conhecimento mais atual, baseado nos resultados da investigação e desenvolvimento e que permitem a inovação, e ainda um quinto pilar que me parece também muito importante, o da governança. Um dos grandes problemas que temos seguramente em Portugal é o da dificuldade de pôr em prática a decisão política e os quadros jurídico e de organização social. Essa dificuldade de pôr em prática tem que ser ultrapassada e só se consegue através de sistemas de governança multinível, em que os vários níveis da administração têm que ser capazes de fazer aquilo que se concebeu e aquilo que se decidiu fazer, o que nem sempre acontece. E muitas vezes não é por falta de meios, é por falta de organização e de capacidade de execução. Eu diria mesmo que a nível regional e a nível local, a administração pública cada vez deve ser menos centrada no licenciamento e na autorização e cada vez mais como agente de desenvolvimento, com tudo o que isso implica, de promover o encontro entre as partes, de divulgar o conhecimento e de promover, de apoiar e de encaminhar as iniciativas que são indispensáveis. Vamos mudar de quadro comunitário de apoio,
O próximo vai se chamar Quadro Estratégico Europeu e vai ter um paradigma completamente novo, em que 20% dos fundos serão para a redução das emissões de CO2 e do seu sequestro, portanto, a promoção de tudo o que tem a ver com energias limpas, energias renováveis, por aí fora. Vai ter 5% daquilo que conhecemos como FEDER para as cidades, e isso leva-nos a pensar também que precisamos de formular abordagens territoriais muito viradas para a cidade. A cidade, no fundo, tem 3 abordagens que se complementam. Os 5% estão a pensar sobretudo no intraurbano, mas a cidade faz-se com o seu interland, com a sua bacia de emprego, com a sua área de influência. E as cidades funcionam em rede e, portanto, os fluxos entre cidades são uma terceira dimensão igualmente importante. É preciso haver uma estratégia para estas 3 dimensões e, como digo, os tais primeiros 5% da chamada política de cidades à escala europeia serão fundamentalmente para a dimensão intraurbana, em que o Ministério entendeu dever centrar sobretudo na reabilitação urbana, mas também na regeneração urbana. E isto não esquecendo a indispensabilidade, como aqui também já foi referida, do reforço e da explicitação das relações virtuosas que devem existir entre o espaço urbano e o espaço rural. Eu faria uma citação para terminar da Carta de Leipzig, que fez 5 anos em outubro passado, e que depois foi, digamos, reforçada e detalhada na Declaração de Toledo de 2010, e que diz assim: a cidade é tempo e é espaço, o caráter integrado implica procurar a correta articulação de todas as escalas temporais, longo, médio e curto prazos, e de todas as escalas espaciais, a região, as áreas metropolitanas, as cidades grandes, médias, pequenas e os bairros, e a conjugação entre todas. Digamos que a diversidade de situações territoriais e culturais e a profundidade das culturas europeias, no fundo, é a sua grande riqueza e, portanto, o articular e o complementar e o tirar partido disto fará a diferença entre a Europa e o resto do mundo com relações necessariamente virtuosas para ambos. É essencial para que isto aconteça um envolvimento dos agentes económicos, das partes interessadas e do público em geral. Este envolvimento só se consegue com motivação e essa motivação só é possível com não apenas informação, mas transmissão de conhecimento e capacitação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Se não tivéssemos a certeza, que obviamente que tínhamos, que este fórum foi no momento certo, vê-se por as medidas que agora nos foram transmitidas, que o Governo de Portugal está a transformar também um pouco a legislação e a apoiar, no fundo, iniciativas que permitam às cidades um melhor desenvolvimento do seu território e um melhor desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida dos seus habitantes. Passava de imediato a palavra a cidades mais globais, a cidades de língua portuguesa, ao representante, ao Presidente do Conselho Municipal de Maputo e Presidente da Assembleia Geral da UCLA, o Sr. David Simango. É a palavra. Boa noite. Temos o problema do tempo e se calhar o tempo não foi sustentável aqui. Pensava que os jornalistas iam conseguir resolver, mas cheguei à conclusão que nem eles conseguiram resolver. Senhoras e senhores, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido para estar presente neste Fórum Mundial, em que se debate um tema tão importante como o das cidades e o desenvolvimento sustentado, na cena da estratégia que foi apresentada na Cimeira de Rio +20. Ao mesmo tempo, saúdo o Fórum da Soria e a Fundação Serral Alves, que tiveram a seu cargo a organização deste importante evento, e faço na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Maputo, capital de Moçambique, e também na de Presidente da Assembleia Geral da UCLA, União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, que hoje congrega de 37 cidades. Nesta altura em que se verifica a tendência mundial para a concentração das populações em cidades, é fundamental que as urbes ofereçam condições para as enquadrar e receber sob todas as formas.
Os temas abordados de que me permito destacar alguns que pessoalmente mais me tocam, queria referir aos temas como movimentos migratórios das populações a caminho das cidades, os grandes desafios colocados às cidades do século XXI, a eficiência energética, a mobilidade sustentável, a relação da sustentabilidade meio rural e meio urbano e o papel dos meios de comunicação social. São todos temas de grande importância e oportunidade. A importância deste fórum aparece consubstanciada pelas sugestões e ideias aqui colocadas e partilhadas por especialistas, alguns já do meu conhecimento, por serem referência nos seus domínios de especialidade, e outros que tive o grato prazer de aqui conhecer. A sua aplicação prática poderá ser muito útil agora e no futuro próximo, sobretudo para as nossas cidades, a cujas adversidades se deve agregar o estágio de desenvolvimento dos nossos países e a consequente escassez de recursos, sobretudo financeiros, para fazer face à necessidade da criação de condições para acolher os cidadãos que veem nas cidades a possibilidade de sua superação. Pela nossa parte, não escondo que a situação em Maputo, a quando da independência de Moçambique e a que agora temos, derivada de fatores diversos, mas com preponderância dos efeitos diretos da guerra, que durou cerca de 16 anos, com a afluência de bastante mais população, trouxe problemas e desafios que implicaram especial atenção dos dirigentes dos governos do país e também da nossa cidade. Basta dizer que, para o benefício de todos, que a cidade de Maputo foi dimensionada para aproximadamente 400 mil habitantes e, em termos de infraestruturas e serviços, hoje abarca mais de 1.300.000 habitantes, para além de que, durante o dia, para ela fluírem mais de 3 milhões de pessoas, uns que para lá vão por motivos de trabalho e outros à procura de serviços e oportunidades que julgam poderem encontrar na cidade. Em termos de mobilidade urbana também, para dar uma breve noção dos desafios que enfrentamos, permitam-me que vos situe no fato de, segundo os dados do Instituto Moçambicano dos Transportes Terrestres, o parque automóvel ter crescido no espaço de 10 anos mais de 400%, só na província e cidade de Maputo, sem que tal se fizesse acompanhar pela necessária requalificação urbana, nomeadamente das vias de acesso. Tal situação coloca-nos desafios importantes em termos de mobilidade que urge solucionar, sobretudo em termos de mobilidade. Uma das soluções será, sem dúvida, a introdução de meios de transporte alternativos, nomeadamente o metro, para o que lançamos desde já um convite a eventuais investidores nesta área, com a garantia de que os retornos serão certos e rápidos, conforme vimos pelo potencial dos utilizadores. Como podem também calcular, não estamos apenas a contemplar a evolução destes fenómenos e situações na gestão da nossa cidade. Há vários esforços já foram iniciados para a solução dos problemas colocados pela mobilidade urbana, desde medidas de impacto imediato a medidas estruturantes de médio e longo prazo, incluindo a recapacitação das vias de acesso e a construção de outra. Estamos, de igual modo, a desenvolver ações na área dos resíduos sólidos urbanos, distribuição de água, de energia, de saneamento básico para colmatar estes problemas. Estamos também a trabalhar visando melhorar todo o processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos através da implementação do Plano Diretor de Gestão dos Resíduos Sólidos, com particular destaque para a consolidação, expansão, melhoria dos serviços de limpeza, incluindo a eliminação das lixeiras informais nocivas para a saúde pública. A este respeito, importa partilhar que, a título piloto, iniciamos um processo que designamos de recolha primária, que consiste na
contratação de microempresas que fazem a recolha casa a casa na zona periurbana, privilegiando o processo, a reciclagem dos resíduos sólidos. Neste programa, como soe dizer-se, matamos 2 coelhos numa só cajadada. Isto é, damos o nosso contributo ao processo nacional de combate à pobreza urbana através da contratação de dezenas de cidadãos e potenciamos o mecanismo de gestão dos resíduos sólidos. Relativamente à problemática do abastecimento de água e corroborando o que foi aqui dito, Maputo já se ressente de escassez de água. A atual fonte não aguentará por muito mais tempo e já está em equação o recurso a uma nova barragem, portanto, situada numa zona mais longínqua que a atual, para reforçar a capacidade existente. Não obstante, há a assinalar um grande esforço do Governo tendente à expansão do abastecimento de água a partir da atual fonte, complementando com o recurso à chamada água verde e a implantação de pequenos sistemas de abastecimento. A combinação destes sistemas contribuiu para que a cobertura, em termos de distribuição de água, seja atualmente de 75%, o que nos dá uma certa garantia para o cumprimento da obrigatoriedade de cobertura universal da disponibilização deste importante recurso. Em termos de energia, embora possamos dizer que o país é abençoado em fontes de energia, incluindo as recentes descobertas de consideráveis jazidas de gás natural e de carvão mineral, dados os investimentos requeridos para a sua disponibilização para o uso pelas populações, ainda não atingimos como país a cobertura ideal, conhecido o valor que a energia acrescenta à vida das populações. No entanto, os níveis alcançados são, em geral, muito bons. Basta dizer que todos os 124 distritos do país se encontram ligados à rede elétrica nacional. No caso de Maputo, a taxa de cobertura atual é de 93%. A experiência adquirida ao longo destas intervenções, dentro do espírito da estratégia pós-Rio +20 +1, será certamente uma mais-valia a ter em consideração. Queria, a terminar, manifestar a gratidão pelo convite que nos foi formulado para participarmos nesta reunião e também agradecer as contribuições que recolhemos de todos os intervenientes. Como se diz lá em Moçambique, Canimambo. Canimambo quer dizer obrigado. Permitam-me que agradeça especialmente a presença do Sr. Presidente Simango aqui nesta nossa reunião, porque tenho conhecimento que foi um esforço muito grande com a deslocação desde Maputo até aqui. São 11 horas de voo, mais ainda umas horas para chegar aqui ao Porto. Realmente um grande esforço e eu agradeço em nome de todos a disponibilidade que o Sr. Presidente Simango teve para aqui estar. Eu talvez seja um daqueles que vá sobrecarregar de vez em quando o sistema de Maputo, porque mais ou menos 3 em 3 meses lá vou também mais um residente na cidade, mas tenho com isso também podido apreciar a excelente evolução que Maputo tem tido e a beleza que é frequentar a cidade de Maputo. Posso aqui dar o meu experiência pessoal. Dava de seguida a palavra ao Sr. Embaixador da República do Chile em Espanha, Sérgio Romero Pizarro, que penso que nos irá fazer aqui um desafio. Sr. Embaixador. Muchas gracias. Mesa, que hoy día está dirigiendo la clausura de este foro, señoras y señores. Sin duda que es un privilegio asistir a la conferencia de clausura de este Foro Mundial Porto 21 sobre ciudades y desarrollo sostenible.
Agradezco a quienes organizaron este foro y en especial a mi amigo Amalio de Marichalar, a quien responsabilizo directamente de mi presencia hoy día, esta tarde. Como ustedes han podido observar en estos días, se trata de un tema crucial que puede abordarse sin duda desde las más diversas perspectivas y de los más diversos ángulos, desde la eficiencia energética hacia la salud y el bienestar de la población, integrando asuntos como la educación y la cultura, el papel de los medios de comunicación y los negocios, observando la relación de la ciudad con su entorno, sea costero, sea de bosques, y con el mundo rural. En definitiva, se trata de responder a la centralidad de la ciudad y la vida urbana en el mundo actual. El tema de la ciudad tiene sin duda también una larga data en el mundo occidental, y así lo entendieron nuestros clásicos griegos y romanos. Cuando los griegos definían al hombre como un animal político, pensaban precisamente en la polis, en la ciudad griega. Lo mismo hicieron los romanos durante la República y en su proceso de civilización transmitían la lengua latina y el derecho romano, así como la vida en las ciudades. Como ha sostenido recientemente un pensador chileno, Joaquín García Huidobro, en su libro ¿Para qué sirve la política?, uno de los desafíos públicos más importantes se refiere a no pensar exclusivamente en el Estado, sino que también en la ciudad, como factor de agrupación humana, cohesión, desarrollo personal y familiar, una vida en común. El mundo requiere pensar de esta manera porque avanza en la misma línea de la consolidación de la vida en grandes urbes. Solo en el siglo XX, la mayor parte del mundo occidental pasó a vivir en las ciudades, después de una historia que había sido predominantemente rural. El imperialismo urbano, como dicen los ruralistas, se había impuesto sobre ese mundo rural. Sabemos que en las próximas décadas el mundo superará los 9.000 millones de habitantes y que proseguirá la tendencia de migración del campo a las ciudades. Hoy existen 20 megaciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes cada una, 6 de ellas en China, 3 en la India, algunas en América Latina, como Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Río de Janeiro. Entre el año 2012 y 2025 se prevé que la mitad del crecimiento mundial va a ser generado por estas 20 megaciudades y otras 400 ciudades del mundo. Pero no hay que asustarse, porque hoy sabemos que Malthus se equivocó al subestimar al ser humano y su capacidad creadora cuando usa su inteligencia y su libertad. ¿Por qué ocurre esto? En un libro reciente de Niall Ferguson, titulado La Gran Degeneración, el autor británico explica que la razón es que las ciudades son la causa de que se viva bien. Efectivamente, en las ciudades hay una mejor infraestructura y mayor energía, oportunidades de trabajo y de formación profesional, mejor educación y acceso a la salud. Pero esto no oculta algunos problemas propios de la vida en ciudad, como las aglomeraciones, las pérdidas de tiempo o la delincuencia, que deben ser enfrentados con decisión. Chile ha experimentado el camino muy similar, demográfico y de consolidación urbana, como ilustra nuestro reciente censo, dado a conocer hace unos días, que demuestra que nuestro país hoy es un país más urbano. Hay ciudades que han crecido de manera significativa. Santiago agrupa el 40-42% de la población de Chile. En paralelo, ha mejorado la calidad de vida, hay una mayor y mejor cantidad de viviendas, lo que ha disminuido el hacinamiento, así como ha mejorado la conexión eléctrica, las telecomunicaciones, el agua potable y el acceso a otros bienes. Por eso sería absurdo que los ciudadanos dejemos el tema de la ciudad en forma exclusiva a los urbanistas, como si se tratara de una técnica y de un problema a resolver en la que no debiéramos involucrarnos. El asunto es mucho más profundo
y por eso nos lleva a hacer unas reflexiones que pueden ser útiles tanto para Chile como para esa inmensa mayoría de países que experimentan el mismo fenómeno. En primer lugar, es crucial comprender que lo relevante no es solamente vivir en una ciudad o en el campo, sino de la calidad de vida que se lleva. Por eso, dentro de los índices que se llevan en el mundo, nos alegra especialmente el de la OCDE, referido a desarrollo humano, que recientemente ubica a Chile entre los países con desarrollo humano muy alto y en el primer lugar de América Latina, o de Iberoamérica, como a mí me gusta más señalarlo, considerando aspectos diversos que se integran bajo el concepto que inició sus tareas en 1990. La verdadera riqueza de una nación no está en las ciudades, está en su gente. En segundo término, es muy relevante considerar la importancia de la sociedad civil, el valor de la libertad como motor del desarrollo. Esto ocurre en el nivel institucional, donde las libertades económicas y las libertades políticas tienen hoy un valor insustituible, así como en el ámbito personal y social. Ya lo comprendieron los clásicos y los pueblos responsables de todas las épocas. Resulta fundamental que las personas comprendamos la necesidad de organizarnos y servir a los demás desde las más distintas esferas. Esta iniciativa y espíritu de asociación nos llevará a crear nuevas riquezas, a generar conocimiento, a dar educación, a procurar compartir intereses, a contribuir a través de la política a solucionar los problemas locales, temas en los cuales reviste especial importancia el gobierno local, que es precisamente el que está más cerca de la gente. Son los ayuntamientos, son las municipalidades. Debemos entender que las personas son un factor clave y el Estado debe reconocer y promover su libre asociación y su valor como factor de progreso social y para el logro del bien común. Un último aspecto que no puedo dejar de mencionar es lo que Edmund Burke llamaba alianza de generaciones, genuina manifestación de solidaridad a través del tiempo. Cuando pensamos en una sociedad, no podemos imaginarla petrificada. Ello viene desde los que han construido en el pasado lo que hoy somos y nos incluye a los que hoy vivimos, trabajamos y disfrutamos los bienes de este mundo. Pero un verdadero desarrollo sostenible implica el desafío de cuidar la ciudad y el mundo para los hombres y mujeres que vendrán en el futuro. Ese es el sentido del ahorro y del gasto público responsable, de la necesidad de invertir en infraestructura y de educar a las nuevas generaciones. No cabe aquí ningún egoísmo que signifique gastar todo hoy o no invertir para los que vienen. Los desafíos siguen siendo los mismos en muchos lugares del mundo. Superar la pobreza, tal vez siendo un poco más equitativo con los sectores rurales, mejorar el acceso a bienes fundamentales, tener una salud y una educación de calidad, cuidar el medio ambiente y luchar contra la contaminación, vivir en ciudades seguras y libres, fortalecer los barrios, integrar a los inmigrantes, procurar viviendas dignas para todos, en definitiva, mejorar la calidad de vida para hoy y para el futuro. Un edificio es una estructura de cemento, con ventanas, con cañerías, con ladrillos. La ciudad es mucho más que una colección de edificios. La ciudad es el lugar privilegiado para que vivan las personas y para que vivan humanamente en su dignidad. Aristóteles tenía razón hace ya muchos siglos. La polis nació por las necesidades de la vida, pero subsiste para vivir bien. Si comprendemos eso, le habremos hecho un gran favor a la humanidad y a las próximas generaciones. Y antes de concluir, yo quisiera invitarlo a que de un modo muy auténtico podamos de algún modo mirar más allá del Mediterráneo y del Atlántico, donde se ha forjado la civilización europea, para en estos 500 años que vamos a cumplir del descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa y particularmente de Hernando de Magallanes, ¿no? el gran Hernando de Magallanes con Sebastián Elcano, que miraron hacia el oeste, y la península ibérica fue muy grande cuando ellos miraron al oeste. Y esa mirada hacia el oeste tiene que ser una mirada llena de renovación,
y de una renovación en la que la península ibérica en particular tiene una tremenda responsabilidad histórica, porque nosotros somos lo que ellos quisieron que fuéramos, lo que ustedes quisieron que fuésemos. Y eso es muy significativo, y yo diría que Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano estaría muy satisfecho si el día de mañana este foro, que tiene tanto contenido humano, que tiene tanta dignidad de futuro, pudiera en algún instante crear un puente, aunque fuese un puente imaginario, ¿no?, del Mediterráneo y el Atlántico, para transportarse hacia un océano Pacífico que el día de mañana va a ser el centro neurálgico del siglo XXI. Eran estas reflexiones las que yo quería hoy día plantearles. Muchas gracias. Muito obrigado, Sr. Embaixador. É realmente um desafio muito grande neste ano de Magalhães, podermos pensar no Pacífico, pensar para lá do Atlântico. Dava desde já a palavra ao representante da Organização dos Estados Americanos, Richard Huber. If you want to say some words. Soy Richard Hoover de la Organización de Estados Americanos. Es un gran placer estar acá en el Patrimonio Cultural de Porto. Les prometo que voy a ser muy corto porque ya es tiempo de tomar un Tony porteño. Hemos compartido muchísima información y intercambio de tecnología, innovaciones, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Voy a volver a las Américas con cuentas de aprendizaje sobre ciudades sostenibles y desarrollo sostenible. Tal vez ustedes pueden venir al próximo Foro Mundial a las Américas, pero déjame hablar sobre una invitación formal del secretario general José Miguel Insulza, que también es chileno, de la Organización de Estados Americanos. Latinoamérica y el Caribe es el área más urbanizada del mundo, con 80% de la población viviendo en áreas urbanas. Así es que hay mucho que podemos aprender de Europa sobre ciudades sostenibles. Muito obrigado. Thank you very much. Eu dava também de seguida a palavra a José Maria Balester, ex-diretor da Cultura, Património Cultural e Património Natural do Conselho da Europa. Muchas gracias. Yo tuve ocasión de expresarme durante una mesa redonda previa y no quisiera cansarles ahora. Agradezco la deferencia de hacerme intervenir, invitarme a intervenir en esta sesión de clausura, que yo quisiera reducir a una muy breve intervención. Decir, con una ya larga perspectiva profesional, que me ha complacido extraordinariamente la forma en que se han planteado las cuestiones que hoy nos reúnen aquí en este foro. Yo he defendido siempre a lo largo de mi vida profesional que estas cuestiones, las cuestiones de patrimonio, de territorio, de desarrollo sostenible, no podían tratarse de forma sectorial ni temática. Tenían que hacerlo, lo dije esta tarde, en términos de ética y de sociedad. Teníamos que considerarlas como un modelo, como un factor, como un elemento del modelo de sociedad al que aspiramos. A mí me encanta que esto se haya hecho así durante este foro. Me gusta de manera extraordinaria que haya habido sesiones paralelas. Los jóvenes, que son quienes van a vivir y van a tener que hacer frente de verdad a esos retos de futuro que nos hemos planteado, se han reunido en sesiones paralelas, han manifestado sus propias inquietudes, nos han traído su propia visión del problema. Yo creo que esto constituye para todos, para ellos y para nosotros, una fuente de esperanza. Yo creo que hemos cumplido con la labor que todos nosotros tenemos de abrir puertas a la esperanza de las nuevas generaciones. Y yo les invitaría a todos, y a ellos en particular, a seguir adelante
a no desanimarse. Esto es un largo camino, es un largo caminar en el que yo he seguido siempre como consigna y como orientación lo que decía un poeta español: hacemos lo que creemos porque estamos seguros de que algún día seremos todo aquello en lo que soñamos. Eso es lo que yo espero de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Maria. Eu, antes de encerrar e dar a palavra a Dom Amálio para ler a declaração deste fórum, gostava especialmente de agradecer ao Dr. Luís Braga da Cruz, presidente da Fundação de Serralves, que tão bem nos acolheu aqui nesta sua casa, agradecendo-lhe a sua amabilidade e dando-lhe a palavra para, no fundo, as últimas palavras. Muito obrigado, Sr. Doutor. Enfim, o dia vai longo e eu não poderei dizer senão que foi um grande prazer ter acolhido a todos aqui nesta fundação, uma fundação de cultura contemporânea, entendendo cultura contemporânea como um propósito de ajudar especialmente as novas gerações a serem do seu tempo. Ser contemporâneo é justamente isso, é tentar entender o nosso tempo para preparar um futuro melhor, ou seja, há aqui uma preocupação prospectiva, tal como nas cidades. Poderia dizer muito, porque tive o privilégio de assistir praticamente a todas as mesas redondas. Não foi um sacrifício, foi de facto um grande gosto, e aproveito a ocasião para vos agradecer terem vindo ao Porto, agradecer a Amália Marichalar ter com muita determinação, uma enorme determinação, vindo no último mês, vinha todas as semanas ao Porto, tivemos reuniões preparatórias para afinar os últimos detalhes e queria lhe agradecer, de facto, essa sua grande vontade. Apenas referia 3 tópicos que recolhi da Mesa da Cultura. Vale a pena investir na criatividade, porque as cidades são, de facto, domínios onde a criatividade e a inovação podem melhorar as condições de futuro. A criatividade faz com que as cidades sejam distintivas, cada cidade tem a sua especificidade, pode ser diferente, e é isso que atrai o interesse por visitar uma cidade, por viver numa cidade, por fazer dessa cidade um sítio onde se possa pugnar por os valores contemporâneos. E, em último lugar, porque a cultura reforça a cidadania. São estes elementos básicos que nos levam a consolidar a ideia de que, além das 3 dimensões iniciais que definiam a sustentabilidade, a cultura é básica para que consigamos ter um futuro mais simpático, onde possamos viver mais felizes e mais em harmonia e equilíbrio uns com os outros, no sentido de tornarmos o mundo melhor. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu daria então a palavra ao Dom Amálio Marichalar para nos ler a declaração que encerra este fórum e talvez desejando, se outros não prestarem atenção a esta declaração, pelo menos os candidatos autárquicos e os futuros autárquicos que neste país vão ser todos eleitos no fim deste ano, penso que fariam muito bem em ler esta declaração e apreendê-la convenientemente. Dom Amálio Marichalar, tienes a palavra. Muchísimas gracias. Señor presidente de UCLA y presidente de Maputo, del Ayuntamiento de la Asamblea Municipal de Maputo, de la Cámara Municipal, perdón, de Maputo, señor presidente de la Fundación Serralves, señor embajador de Chile en Madrid, señor Richard Huber, director de Sostenibilidad de la OEA, señor don José María Ballester, señor Moreira da Silva, saludo y agradezco al señor director
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente le he expresado el agradecimiento al Gobierno de Portugal y le he pedido que transmita a la señora ministra el agradecimiento de todos nosotros. Muchísimas gracias por ofrecerme este inmerecido honor de poder simplemente agradecer en 2 minutos todos los esfuerzos de este tiempo y decirme que pueda leer la declaración de Oporto, pero que yo no me siento capaz. Yo simplemente pediría al profesor Ballester que si quisiera lo hiciera en mi nombre, porque es quien realmente puede hacerlo 20 veces mejor que yo. Y nada más concluir con un agradecimiento emocionado, especialmente emocionado. Quiero decirlo, hablo desde el corazón, desde el alma, al presidente de la Cámara de Maputo por su largo viaje a reunirse con todos nosotros a Portugal, un país de tanta importancia para Mozambique y viceversa, agradeciéndole especialmente ese esfuerzo a todas las personas que la han acompañado, señor presidente. Para nosotros está muy cerca el alma de África, el alma que usted representa. No tengo la suerte de haber conocido su país, pero en las personas, en su mirada, tenemos que aprender muchísimo, todos los que estamos aquí, en esa sabiduría tan importante que recoge sus personas, las personas de su pueblo. Muchísimas gracias, señor presidente, por estar con nosotros compartiendo y presidirnos esta mesa. Quisiera también agradecer muy especialmente, y comprenderán mi emoción en este sentido, al señor embajador de Chile en Madrid. Señor embajador, muchísimas gracias por su presencia entre nosotros. Sé del esfuerzo que ha supuesto y qué le voy a decir, como usted bien ha dicho, pues nos une tantas cosas y desde luego nos ha ofrecido una propuesta tan importante en este mundo que nos toca vivir, con polos geoestratégicos que están cambiando. Yo creo que recoger precisamente la cultura con Magallanes, con todos los grandes descubridores portugueses, españoles que usted ha citado, puede abrir unas puertas verdaderamente importantes a través de Chile, a través de Iberoamérica. México, tengo que agradecer de forma muy especial su presencia, el embajador de México en estos días en Oporto, su representante, el señor González Garza, que está entre nosotros, y agradecer especialmente a Iberoamérica ese cariño tan especial que nos une, pues porque, bueno, pues como ha dicho el director de la OEA, creo que es un continente que hemos de unir fuerzas especialmente para reencontrar a través de la cultura un nuevo orden, un nuevo desarrollo sostenible e inteligente que una principios sólidos en bien de las personas, en bien de la humanidad. Y agradecer al señor Huber, al que he citado, también a su mujer, su presencia entre nosotros desde Washington. Simplemente, señor Huber, muchas gracias emocionadas también al presidente de la OEA, a toda la estructura, por favor, al embajador, a todos, nuestro agradecimiento por tantos años de acompañamiento, de ayuda al Foro de Soria desde el otro lado del Atlántico, y creer que aunque nosotros somos una pequeña institución, pero lo que modestísimamente hacemos es unir personas en bien del desarrollo de la sociedad. De manera que a la OEA, usted mismo, por favor, transmita nuestro más sincero y emocionado agradecimiento. Al señor Moreira da Silva, al don Pedro Rebelo de Sousa también, que comparten dentro de toda la organización, unas instituciones que han ayudado, están todos presentes, como el rector Bernarda Cruz, como tantas instituciones que nos han acompañado desde estos años. Muchísimas gracias, porque sin el empuje de la sociedad civil, la pujante sociedad civil portuguesa, nada hubiéramos podido hacer. Y además nos ha planteado un reto Portugal desde hace ya 2 años de incorporar efectivamente la cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad en un mundo dinámico que ha de entender que nuestros mejores valores de la sabiduría ancestral que recogemos, sabemos lo que hemos hecho mal, quedémonos lo que hemos hecho bien, como dijo el señor Garrigues el otro día, y seamos inteligentes en un mundo cambiante tan importantemente en este momento. Y querido profesor Ballester, muchísimas gracias por tu especial acompañamiento. Sé del esfuerzo en estos momentos, en tantos viajes que has tenido que hacer para llegar a Oporto a tiempo, y agradecerte muy especial y emocionadamente
no sé, tu hondo conocimiento en lo que significa y tu especial consejo e impulso para entender que la cultura nos debe guiar especialmente a las personas, que es lo que yo creo que nos pide nuestro espíritu, si sacamos lo mejor de lo que significa nuestra historia. Y simplemente, y si me permiten, simplemente ya concluir, agradecer a Portugal, este gran país, un país del descubrimiento, un país que supo hacer una historia verdaderamente importante, trascendental para el desarrollo de la humanidad. Y como decíamos en Lisboa también hace 2 años, en la Sociedad de Geografía de Lisboa, Portugal hizo un gran descubrimiento, nos toca a nosotros hacer el nuevo descubrimiento, el descubrimiento del talento, de la innovación, de las cosas bien hechas, de pensar en la persona en primer lugar para entender un desarrollo sostenible e inteligente. Muchísimas gracias. Obrigado, Amália. Pedi então, Ballester, puedes ler a declaração? Sim, te prego. Proyecto de declaración de Oporto que resulta de estas jornadas. Los participantes en el Foro Mundial Porto 21 sobre ciudades y desarrollo sostenible, así como los jóvenes llamados a convivir con ritmos de cambio cada vez más agudos en un contexto generalizado de apatía colectiva, que han desarrollado sesiones paralelas durante el foro, declaramos: la mayoría de la población mundial vive hoy en ciudades. El proceso de urbanización va a intensificarse en el futuro. El desarrollo sostenible es un problema que se plantea cada vez con más fuerza en las ciudades. Y los retos de las ciudades, como la eficiencia energética, la calidad y gestión del agua, el tratamiento de residuos, el saneamiento básico, la movilidad en los transportes, la polución atmosférica, son problemas de desarrollo sostenible. Ante la crisis profunda de sociedad que vivimos, tenemos que cambiar nuestros patrones de comportamiento y de pensamiento si queremos ser capaces de gestionar el crecimiento y el consumo de una forma más rigurosa. Hemos de replantearnos el desarrollo sostenible como parte de un nuevo paradigma para la sociedad global del siglo XXI y hacerlo en términos de ética y de democracia. Promover la idea de considerar la cultura, resultado de sumas históricas, como pilar central de sostenibilidad, y ello implica una dinámica evolutiva que va construyendo la historia de la humanidad. Tras la cumbre de Río +20, todos tenemos la responsabilidad de implementar el plan de acción hacia la sostenibilidad, como se ha expresado en numerosas cumbres, conferencias e iniciativas internacionales. Hoy en día, las ciudades representan más del 50% de la población mundial y el 80% de los habitantes de la Unión Europea. La globalización, la escasez energética, la aplicación de las nuevas tecnologías y la movilidad social plantean nuevos retos a los que es necesario aplicar soluciones basadas en un desarrollo sostenible. El Club de Roma ha subrayado que, a pesar de las dificultades del presente, existen muchas razones para la esperanza. Máxime si se ponen en práctica soluciones basadas en valores creativos, inspiradas en el espíritu y la inteligencia de quienes aplican
sus principios de forma coherente con los valores éticos y morales que proclaman. Un número significativo de instituciones, grupos y ciudadanos del mundo occidental han subrayado que existe mala gobernanza y una ausencia clamorosa de responsabilidad social, con el riesgo de llevar a nuestras sociedades por la senda del empobrecimiento, del desempleo y de la falta de perspectivas, especialmente a las nuevas generaciones. La sociedad civil es consciente de los efectos de la crisis y todos queremos luchar por un mundo mejor y más justo. Ello exige una nueva gobernanza y una responsabilidad social consistente como prioritarias y garantes de la sostenibilidad en todos los órdenes. La realidad ibérica es un factor indisociable de la cultura y de la sociedad europea. Lo ibérico, como europeo, se proyecta también en la realidad atlántica y a través de ella en la conexión y dimensión del área pacífica y sus lazos culturales, sociales, económicos e institucionales. En este contexto, la cultura se manifiesta como un pilar transversal de la sostenibilidad y como un elemento necesario para su correcta conceptualización. La cultura es un puente necesario entre la sostenibilidad y la sociedad, donde se expresa de manera creativa a través de proyectos, iniciativas, programas y soluciones concretas. Las zonas urbanas son el motor del desarrollo económico, crean empleo y prestan numerosos servicios públicos, tales como la educación, la atención sanitaria y el transporte, pero también se las asocia a la degradación del medio ambiente, la congestión y la marginación económica y social. La mejora del entorno urbano se ha convertido en un gran objetivo de los responsables políticos, aunque velar por la coherencia de las políticas urbanas constituye, todos lo sabemos, un gran reto. La población ya no crece como lo hacía, pero será un elemento decisivo en la economía, en la política y en la sociedad del futuro. Tres grandes variables jugarán un papel fundamental: la caída de la natalidad, el envejecimiento y las migraciones internacionales. La innovación tendrá que participar del principio de sostenibilidad como factor técnico, pero también desde la calidad de los valores culturales que nacen del acto creador, de la voluntad y de la acción innovadora. La innovación cobra especial significado en la vida local. Las ciudades son escenarios naturales y propicios para la innovación solidaria y sostenible, y las ciudades más competitivas son aquellas que adoptan una aproximación holística de desarrollo sostenible para atraer talentos, personas, emprendimientos e inversiones. En el ámbito de la sociología del urbanismo, de la energía y de sus requerimientos de acceso, calidad y eficiencia del saneamiento urbano, de la movilidad y, por supuesto, del agua, son elementos vertebradores de las necesidades humanas más elementales. Una sociedad en la que el Estado hace todo y la sociedad civil no hace nada, carece de futuro. Se hace necesaria una nueva actitud. El sistema educativo debe ser capaz de preparar y de cultivar la actitud emprendedora para que los futuros profesionales operen en sectores que les permitan capturar un mayor valor en sus actividades. Por otra parte, además de la razón, hemos de activar nuestras capacidades emocionales. De la crisis se sale con la mente y con el corazón. Ambos organizan una nueva cultura acorde con las necesidades de nuestro tiempo. La cultura europea, desde el ámbito ibérico,
constituye una contribución esencial al principio universal de la sostenibilidad. Es una acción que reclama la creación de instrumentos concretos, como por ejemplo la creación de un observatorio ibérico de la cultura y de la sostenibilidad. Instamos por ello a las autoridades e instituciones de la Unión Europea a reconocer el hecho cultural como factor esencial del principio de sostenibilidad. Instamos igualmente a las autoridades de la Unión Europea a que incorporen este concepto cultural y educativo en los proyectos y programas europeos como apoyo al desarrollo sostenible y base para la promoción de políticas públicas sostenibles. En ello deberían jugar un papel fundamental los fondos comunitarios para hacer posible que la cultura aumente su capacidad de creación de empleo. Instamos a las autoridades e instituciones de la Unión Europea a que integren las iniciativas de los ciudadanos y de las entidades locales en la interdependencia cultura-sostenibilidad como eje conductor de programas, iniciativas y proyectos de interés común europeo. Recordamos la Declaración de Lisboa, presentada en Río+20, donde se solicitó la creación de una agencia de desarrollo sostenible y una agencia del agua en Naciones Unidas, así como el acuerdo de promover un desarrollo sostenible e inteligente basado en principios y valores sólidos. La Carta de la Tierra, nacida en la cumbre de Río 92, constituye un instrumento educativo importante en este sentido, porque todo ello se inscribe además en el compromiso de aceptar la cultura, herencia moral de la sociedad, como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Es necesario recordar que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, universales e indivisibles. Su respeto genera integración social e implica aceptar la dignidad de cada persona humana en un plano de igualdad. Es el camino más apropiado para mejorar la sociedad, para hacerla más innovadora, más libre, más justa y más solidaria. Son los mejores valores que la sociedad ha forjado hasta ahora. Muchas gracias. Meus senhores, pedia-vos só uma atenção. Se não houvesse nenhuma oposição, adotávamos esta declaração. Não havendo, considero adotada por todos esta declaração. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Em nome do Presidente do Foro Soria, organizador deste congresso, Dom Amálio Marichalar, dou por encerrado os trabalhos, agradecendo mais uma vez a todos a vossa presença e ao Sr. Presidente da Fundação de Serralves. Obrigado. Insensitive.